algunas en la tercera y cuarta porción, pero segunda, tercera y cuarta porción es función digestiva, ¿no? Porque se mezcla ahí los jugos biliares, pancreáticos, entonces termina la digestión para luego la absorción, ¿cierto?, de nutrientes. Y vamos hasta el yeyuno ilio. Me parece importante este segmento del tubo digestivo, el yeyuno. ¿Dónde empieza, dónde termina? Siempre importante como referencia anatómica, ¿no? Ya sea para la clínica, ya sea para la gastroenterología o para la cirugía. ¿Dónde empieza el intestino delgado? La conexión con la conexión con el duodeno, L2. El intestino en el esfínter pilórico. ¿Y dónde comienza el yeyuno? La unión duodenal. ¿Ángulo de 3? Ángulo duodeno-yeyunal. ¿Y dónde lo ubicamos ese ángulo duodeno-yeyunal? En el ligamento. Ligamento de 3. En el ligamento de 3. Entonces allí inicia el yeyuno y termina en la válvula iliocical. ¿Cuánto es la longitud de un intestino delgado? Aproximadamente 6 a 7 metros, ¿no? De los cuales las 2/5 partes es yeyuno y las 3/5 partes es ilio. ¿Está bien? ¿Y dónde ubicamos el yeyuno en la cavidad abdominal? Cuadrante superior izquierdo, muy bien. ¿Y el ilio? Derecho. Perfecto. Así está organizado, ¿no? Entonces, volvemos al yeyuno y tiene ciertas características, ¿no? Entonces, sobre todo esta es la pregunta de práctica. Las características del yeyuno. Tienes que poner escritora 5, 10 características, ¿no? Entonces te queda, ¿qué puedes hablar del yeyuno? ¿Cuáles son las características? Tiene pliegues, tiene pliegues y también... ¿Tiene qué? Pliegues. Pero tienes que decir el nombre completo. ¿Dices pliegues nada más? 0.15. Pliegues de qué? Pliegues circulares, ¿no? Pliegues convinentes, está bien, válvulas convinentes o las pliegues de Kerkring. Sí, Eso, Kerkring. ¿no? ¿Qué más tiene el yeyuno? Vellosidades, ¿no? Y eso al microscopio se traduce en microvellosidades. Eso, vellosidades, porque le da, ¿no?, capacidad de absorción, ¿no? Aumenta la capacidad de absorción. Y eso habíamos estudiado en el estómago también, ¿no? Es decir, cuanto más pliegues, ¿por qué los pliegues del yeyuno? Es para aumentar la superficie, ¿no? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Sigamos. ¿Cómo es el color? ¿Cómo es la pared? ¿Cómo es el diámetro? Diámetro es ancho, ¿no? Diámetro es ancho, pared gruesa y vascularización. La vascularización, vasas rectas largas, pocas arcadas, pero tiene una, ¿no? Es decir, el flujo arterial es mayor en el yeyuno que en el ilio. Aunque parezca que el ilio tiene más vasas cortas, pero más arcadas, ¿no? Pero el flujo arterial es mayor en el yeyuno, mucho mayor. Por eso se ve más rosado, más rojizo. Y el ilio se ve más pálido, ¿no? Es decir, eso. Más color, yeyuno, menos. Ya son algunas diferencias, ¿no?, que tiene entre el yeyuno. Si tú caracterizas al yeyuno, y sale la característica del ilio, porque es casi, ¿no? Una tiene más, otra menos. Vamos a decir, entonces, pliegues circulares, el yeyuno, pues. Y el ilio tiene menos pliegues circulares, van desapareciendo, ¿no? Pared delgada, diámetro menor, ¿no? Y a veces el ilio tiene abundantes nódulos linfáticos.
placas de Peyer. ¿Y las placas de Peyer? Placas de Peyer. El hilo, ¿no? ¿Sí? Y en cuanto a la pared del yeyuno, ¿cómo está provisto? Mucosa, submucosa, muscular, circular, longitudinal y serosa, ¿verdad? ¿Qué tipo de epitelio tiene el yeyuno? ¿Cómo es el epitelio? No, puede ser poli. Es secretor, que hace la absorción. Una sola, ¿no? Capa de células. Entonces es mono, estratificado, simple, ¿no? Es simple, que es cilíndrico, ¿no? Cilíndrico. ¿Está bien? Y bueno, ¿y qué células encontramos en el yeyuno? Muchas células, ¿no? ¿Qué células tenemos en el yeyuno? Son células absortivas, algunas de secreción. Bacterias. ¿Sí? ¿Cómo se llaman células absortivas? Enterocito, muy bien, enterocito. ¿No? Y hay unas células que producen moco, ¿cómo se llaman? Son células caliciformes. ¿No? ¿Qué más encontramos? Hay células enterocromafines, también, ¿no? Hay células que producen en el yeyuno hasta el duodeno, yeyuno, se extiende la zona de producción de hormonas como la colecitocinina, la creatina, inclusive la primera parte del yeyuno, ¿no? Pero, ¿qué otras células? ¿Qué produce células M? Motilina, ¿no? Motilina es una hormona. ¿Qué más produce? ¿Dónde se producen las disacaridases? Son enzimas, ¿no? Que secreta también el yeyuno para las disacaridases, las enteropeptidasas, aunque están más en el duodeno, ¿no es cierto? Pero también en la primera porción del yeyuno encontramos esas enzimas, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde se encuentran las células Panet? ¿Qué son células Panet? ¿Es una antimicrobiana? Mantienen la inmunidad. Sí, pero ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte del...? Entre Entre las dos microvellosidades. Ahí. de la submucosa, ¿no? Las células Panet. Ya, y hay unas glándulas de Lieberkühn. ¿Dónde se encuentran las criptas de Lieberkühn? ¿Criptas de qué tipo? Sí, ¿De qué? en la base, pues las criptas de Lieberkühn, que producen agua, abundante agua y electrolitos. Entonces, el intestino no solo es absortivo, es secretor, ¿no? Pero la gran población, el enterocito, además, tiene unas células que se llaman las células del borde del cepillo, ¿no? El borde del cepillo, donde se lleva a cabo la absorción de los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Era la Sí. cripta de Liverpool. A Lieberkühn. Liverpool. Criptas de Lieberkühn. ¿Está bien? Entonces, cuando es absorción, aquí llega pues, ¿no? Los disacáridos. Y como estas glándulas van a producir enzimas disacáridas para romper los disacáridos, ¿no? Que son las lactosa, ¿sí, no? La maltosa y la sacarosa. Entonces las disacáridas se rompen para que el intestino lo absorba como monosacárido. Rompe las disacáridas. Tiene importancia. Y después, claro, esto ya van a estudiar en la fisiología pura del enterocito, qué ocurre, ¿no? Pero la forma como la superficie del yeyuno va a absorber los nutrientes. Igual con las grasas también tienen que ser desdobladas
por la lipasa pancreática, ¿no? Y lo que hace es la bilis, lo que hace es aumentar la superficie de contacto para estas micelas, para formar micelas, ¿no? Cuando llega ya al enterocito se forman los kilomicrones, ¿no? Igual los polipéptidos. Entonces va a ir fragmentando a dipéptidos y para que pueda facilitar la absorción. Entonces, yeyuno es absorción. Imagínate si no tenemos yeyuno, ¿no? Y algunos han perdido por motivo de accidente el yeyuno y es incompatible con la vida. Y cuando en cirugía tienes que respetar el yeyuno y conservar intestino, no te puedes llevar todo, ¿no? A veces por un tema de necrosis, entonces tú resecas, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa si hay una trombosis en la raíz del mesenterio, de la arteria mesentérica, quiero decir? No habría absorción, tampoco habría suministro. Eso se llama una trombosis mesentérica, es el nombre de la patología, ¿no? Y esa trombosis mesentérica, generalmente el ateroma ocluye la raíz donde está saliendo la arteria mesentérica de la aorta, y entonces se compromete la irrigación pues, de todo ese segmento. Yeyuno, ilio, ciego, apéndice, colon ascendente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta? No, ¿por qué sigmoide? Si es arteria mesentérica superior. Hasta el colon transverso. Hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Y esto es pregunta de examen, chicos. Trombosis, caso clínico, ¿no? Entonces, ¿por qué damos relevancia al yeyuno? Porque es importante. Es incompatible la vida sin yeyuno, porque no hay absorción, no hay nutrición. ¿Y pero cómo podría sobrevivir un paciente sin yeyuno? Sí puedes, por vía parenteral, ¿no? ¿Qué pasas por la vía parenteral? ¿No? ¿Qué pasas? Glucosa, dextrosa, le pasas lípidos, le pasas aminoácidos, ahí tienes los nutrientes, pero eso es un alto costo. ¿Y cuánto tiempo va a vivir? Todo el tiempo va a vivir en cuidados intensivos, ahí va, ¿no? Terminar la vida ¿sí? Tal vez por un tiempo se hace esa nutrición, ¿no? Pero no tiene que ser todo el tiempo. La mejor nutrición para cualquier individuo es la enteral, ¿no? La nutrición enteral, sea por vía oral, ya sea por vía nasogástrica, o por yeyunostomía. Yeyunostomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Yeyunostomía, porque no puede tragar, porque el estómago está comprometido, ¿no? Y entonces llevas el alimento directamente al yeyuno, una buena absorción a este nivel, ¿no? Pero son alimentos ya preparados, pues, ¿no? Alimentos que inclusive se comercializan o uno mismo los prepara, de fácil digestión, son alimentos de alta absorción. Entonces, ahí está. Porque ¿qué tal tiene? Una lesión de esófago por cáustico. Yo tuve un paciente así, un paciente conocido inclusive, que había ingerido lejía, pues, ¿no? Lejía. Ay, cómo me gusta ahí. Ya con fines, pues, ¿no? Ay, ¿No? Y ingirió lejía. Y todo el esófago se ha destruido. La acción cáustica de la... Uy, entonces, ya no podía tragar. Ya sin esófago y el estómago no está en esa capa porque llegó hasta el estómago. Así que tuve que hacer una yeyunostomía para que algo llegue ahí y se pueda alimentar. Por supuesto, falleció por otras complicaciones, ya falleció paciente, ¿no? Yeyuno es, ¿no? El intestino de absorción y que nos pueda conducir a la nutrición. Si no hay yeyuno, no hay compatibilidad. Bueno, el ilio cumple una función. ¿Qué función? Absortiva también, ¿no? ¿Qué se absorbe en el ilio?
La vitamina B12, perfecto. ¿Qué más? Macronutrientes. Lo que no se absorbe en yeyuno. No. Algo. Los más grandes. No, también la estercobilina, pues, ¿no? Se reutiliza la bilis ahí, entonces se absorbe la bilis, se reutiliza, entonces se realiza la circulación enterohepática a nivel del ilio, ¿no? O sea, ilio, Circulación hepática. enterohepática, porque se capta la bilis, ¿no? Porque la bilis que se utiliza para la digestión de las grasas pasa al intestino, yeyuno, ilio, y el organismo lo recapta, reutiliza nuevamente para, ¿no? a la circulación enterohepática. Entonces la vitamina B12. Está bien. ¿Qué más podemos decir? Wow. Solo de ilio. Controla el flujo hacia el intestino grueso. ¿Cuál? Controla el flujo hacia el intestino grueso. ¿Intestino grueso? O sea, que lo controla. Ahí está. Esa es una pregunta de examen, pero ¿qué pasa? Mira, chicos, cuando preguntamos en el examen oral sobre todo, a todos se lo preguntan. Esfínter pilórico, esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, válvula ileocecal, así. La pregunta es así. Bueno, ustedes ya lo están sabiendo, ¿no? Pero estos chicos que todavía es la primera vez, por eso es el primer grupo, es un sacrificio, ¿no? El tercer grupo que viene ya sabiendo más, ¿viste? Tiene más ventaja, porque a ver, ¿qué han preguntado? A ustedes también, ¿qué han preguntado? Todas muestran, ¿no? Pero será pues igual a la inversa con otro curso, ¿no? Pero ya, a ver, así es la pregunta. Dime la función de la válvula ileocecal. A ver, ¿qué es? ¿Cómo contestas? Y ahí termina. Ahí termina el intestino delgado, sí. ¿Cuál es la función de la válvula ileocecal? Exacto, esa es la respuesta. Permite el paso del contenido intestinal al ciego. Sí lo hicieron una vez, pero en morfo, el normal, en práctico. ¿Te fijó? Sí. Ya, a ver, ¿cuál es la otra respuesta? Bueno, yo respondí eso y me puso. Yo respondí eso y me puso un punto. Un punto, muy bien. Ya. Está viendo el flujo hacia No, pero otro. ¿Cuál es la otra función? aporte inmunidad local a través de las placas de piel. Estamos hablando de la válvula ileocecal. Ahí acá. Permite el paso. ¿Y qué más? Impide eso. ¿Impide qué? Impide, claro, que el contenido del intestino grueso retorne al ilio. Eso es fundamental, ¿no? Tienes dos respuestas sencillas, ¿no? Permite el paso y impide. Y todo, trabajen así con todos los esfínteres. Y casi esfínteres, porque dejan, ¿no? Permiten el paso. Claro, en algunos esfínteres, porque el pilórico sí está influenciado por hormonas, ¿no? Y la pregunta va también para eso. Pero el esfínter, quiero decir, la válvula ileocecal trabaja como un esfínter, es una válvula. Permite el paso y impide el reflujo. Cuando es una válvula incompetente, entonces pues retorna. Todo el contenido del intestino grueso va al yeyuno, facilitando las infecciones recurrentes. Es abundante la población microbiana en esta zona y por eso mira la sabiduría, ¿no? Del diseño de nuestra estructura humana, que está poblado pues, de abundantes nódulos linfáticos, ¿no? Para barrera, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? La acción microbiana que viene del colon hacia el intestino delgado. Entonces, vamos a mirar un poquito con imágenes de esto que hemos conversado. Pero es bueno revisar. Falta mi. Adriana. Vamos. Ariana. Pero por ahí cerca, ¿no? Casi. 0.8. No, ya. 0.0. Dos personas distintas, Ariana y Sí, Adriana. así es. Sí, gracias.
Entonces vamos con el diámetro. ¿No? El diámetro va desde 2.5 centímetros, ¿no? A 3 centímetros de diámetro, el yeyuno proximal. Y pues cuando ya termina a nivel del ilio, 1.5, la mitad, es mucho más, ¿no? Mucho más, digamos, ancho el calibre del intestino delgado, el yeyuno acá, el ilio ya va acortándose. Y la longitud va a ustedes dijeron 6 a 7, ¿no? Está bien, dentro del rango, con promedio de 6, es la longitud. Importante saber cuánto intestino puede ir resecando, pero no puedo terminar resecando todo. Borde antimesentérico, un borde, ¿no? Mesentérico, donde recibe, ¿no? El aporte de la sangre que viene de origen, digamos, de las arterias iliares y cuadricular, ¿no? Va por el mesenterio para irrigar, ¿no? Tiene un borde mesentérico y antimesentérico. Entonces, ¿dónde inicia esto? Ángulo duodenojejunal en este ligamento de Treitz, ¿no? Yeyuno, 2 partes. El inicio de la flexura duodenojejunal. Esto es importante a nivel de L2, ¿no? L2. ¿Y dónde termina? Ilio se va en la posterior. Esta es la raíz del mesenterio. Es la raíz del mesenterio donde se inserta todo el mesenterio, es el adosamiento de las hojas peritoneales, ¿no? Para llevar todo lo que esto es el peritoneo, en el medio están los vasos, los nervios, los ganglios, los linfáticos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde de aquí, digamos, se sostiene todas las asas. Entonces, esta es la raíz del mesenterio, Y las características del yeyuno, pliegues, ¿no? Circulares, pliegues circulares, para aumentar la superficie de absorción. Aplegado, y después esto permite la superficie. ¿Qué tiene? Mucosa, submucosa, muscular circular, muscular longitudinal y serosa, ¿no? Y todo esto es mesenterio. Y al estudio radiológico, varicado, porque es el mismo vario que uno ha ingerido para ver esófago, después estómago, y ahora el vario ya se encuentra a nivel de yeyuno y puede rellenar. Ahí no hay stop, no hay obstrucción, se rellena y se ven aquí los pliegues también, ¿no? Los pliegues de yeyuno, las vellosidades y las microvellosidades, y aquí están todas las células especializadas que hemos ido mencionando, ¿no es cierto? Al ultramicroscopio se ve así. Esta es la vellosidad, ¿no? Superficie, todos los enterocitos acá, las células, ¿no? De absortivas, el enterocito allí se absorbe y pasa pues los glúcidos, los carbohidratos, los glúcidos pasan directamente a la circulación venosa, ¿no? Y los aminoácidos a la circulación venosa, y las grasas, en forma de kilomicrones, pasan a la circulación quelífera, al vaso quelífero. Este es kilo, ¿no? Quelífero. Y la arteria es la que va a llevar el aporte nutricio de la. Aquí están todas las células especializadas que se encuentran en las vellosidades, ¿no? Lo que han dicho es el celuloperciformes, el enterocito, el enterocromofides, y el palmet, etc. Bueno, el ilio, ¿qué es? La porción terminal del intestino delgado, ¿no? Y es la parte mayor, ¿no? En longitud, y que termina en la válvula iliocecal. Esa es la característica, ¿no? Pared delgada, diámetro menor que el yeyuno, y las capas son iguales que el yeyuno. Aquí los vasos son cortos, los vasos rectos son cortos, y hay mucha arcada. Y mira, la pared es más liso porque he ido perdiendo ya los pliegues. Más liso, ¿no? Superficie más lisa, en el estudio radiológico. Y este cuadrito se aprende y ya está, con eso hacemos las diferencias, ¿no? Entre yeyuno e ilio. ¿No es cierto? Despertador.
aquí están las imágenes entre yeyuno e ilio. No puedes ya olvidarte de esto. Esto ya marcado para todo el tiempo. Cuando estudias clínica, estudié en gastroenterología y ahora que estamos en memoria, ¿no es cierto? ¿Ya? La diferencia entre uno y dos, basas rectas largas, basas rectas cortas, ¿no? Y todo lo que hemos mencionado. Yeyuno, ¿no? El cadáver. Yeyuno, el ilio en la parte distal, ¿no? En la parte distal. La irrigación viene de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a través de las ramas yeyunales e iliares, va a irrigar. Entonces, ramas yeyunales, ramas iliares, ¿no? Va a irrigar el intestino. Entonces, imagínense, una obstrucción a este nivel, ¿no? Siempre nos hace esa jugada, ¿no? ¿Por qué será? Por el tema de oración. Sí. Aquí nos falta aumentar esta vuelta. La copita. Damos la copita, ¿no? Eso no te azúcar. Ya. Estas imágenes las conocen, porque la anatomía no cambia, no puede ser es la misma, ¿no? Irrigación del ilio se origina en la arteria mesentérica superior igual, ¿no? Pero aquí hay un asunto diferente, en la porción terminal del ilio. Esta porción ya está irrigada por una arteria, la porción final del ilio por la arteria iliocólica. La iliocólica irriga la parte terminal del ilio, el ciego, el apéndice y la porción próxima del intestino grueso. La raíz esta es la arteria mesentérica superior, este es el tronco celíaco, ¿sí? Y esta es la arteria mesentérica inferior. La referencia está que por debajo del páncreas, dentro del páncreas, todo es estructuras retroperitoneales, ¿verdad? Entonces, este es el nacimiento. Por ahí, entre la tercera porción del duodeno y, ¿no?, el borde inferior del páncreas, ahí donde aparece, ¿no?, la mesentérica. Esto es el territorio de la mesentérica. 2/3 del colon transverso, colon ascendente, ciego, apéndice e hilo terminal, ¿no? Ilio y yeyuno. Y yeyuno, ¿desde dónde es la mesentérica? Y yeyuno y duodeno, ¿no? La mitad del duodeno distal ya es mesentérica. ¿Sí ahí? Vamos. Sigamos. Drenaje venoso, ¿no? Entonces va a ir toda el drenaje venoso, va a ir a la vena mesentérica superior de todo el territorio, incluyendo el colon derecho, mesentérica superior, para formarse con el tronco espleno mesentérico, ¿no? La vena porta. La vena porta. Inervación simpática y parasimpática a través de los ganglios celíacos, y aquí abajo el mesentérico superior, ¿no?, inferior para el intestino. Ganglios celíacos, el mesentérico superior, ¿no?, para el intestino. ¿Había alguna pregunta de intestino delgado? Y yo. Mencionó solamente que hay células que se encargan de la absorción, pero también hay bacterias que se encargan de la absorción. Hay bacterias que también se encargan de la absorción, ¿no? ¿Bacterias? Sí, como el lactobacillus. También hay bacterias que se encargan de la absorción. ¿Es relevante o no?
Las células PANES son las que cumplen una función de defensa, ¿no? Filtro. Ahí cuando siempre el tubo digestivo desde la boca al ano hay microbios, ¿no? En la boca hay microbios, estómago, yeyuno, ilio, colon, todo el tubo digestivo hay microbios. ¿Ah? Entonces tenemos una capacidad de defensa del tubo digestivo a través de células especializadas, ¿no? En defensa. Y aún así pasan microbios a la circulación portal. Una vez que se han absorbido los nutrientes, también pasan microbios, porque provienen del intestino y van al sistema de porta. Pero el hígado también tiene mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo se llaman las células del hígado? ¿Eh? Donde ahí no pasa, es un filtro importante, tiene capacidad de destruir todos los microbios que han pasado por la absorción. Las células de Kupffer, en el hígado. Bueno, luego entonces nos encontramos ya en el intestino grueso, ¿no? En el intestino grueso comienza, ¿dónde? La válvula vesical. ¿Y dónde termina? En el ano. ¿Cuántas porciones tiene el intestino grueso? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Ascendente, 5. transverso, Descendente, sigmoide, recto y ano. Ah. ¿Y cuánto mide? No sé. 12. No me acuerdo. ¿Un metro? Más o menos, ¿no? Sí. Bien, ahí está. Empieza en el orificio ileal, que es la válvula vesical, y termina en el ano. ¿Está bien? Entonces, grueso, ¿por qué? Porque es grueso, pues. ¿No? Y hace un marco, por eso se llama marco colónico, todo esto es marco colónico. Marco, a manera de hacer, ¿no? Marco colónico. Aquí es la válvula, ¿no? Donde inicia. Entonces comprende la zona del cielo, colon ascendente, ángulo hepático o flexura hepática, ¿no? El ángulo derecho. Y este es el colon transverso, y este es el ángulo izquierdo, ¿no? O flexura esplénica también, flexura esplénica, porque está en relación con papá. Y colon descendente y sigmoides. Sigmoides a manera de una S, sigmoide. Y el recto y canalana, todo esto comprende el intestino grueso. ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué características? A ver, vamos. Usted ya tiene la imagen. ¿Cuáles son las características del intestino grueso? ¿Qué tiene? Aumentales, apéndices aumentales. Apéndices aumentales. Sí. ¿Qué más? Bacterias. Aquí la tenia cólica, ¿no? ¿Y cuántas tenias tenemos? 3 tenias. ¿Sí? Tenia. Tenemos 3 tenias. No la tenia saquita o con sol. ¿Qué tenias? La solitaria. La solitaria también, pero ya. Es la tenia libre, tenia mesocólica y tenia aumental, que no vemos. Lo que estamos viendo es la tenia libre. ¿No? Y que dijeron los apéndices epiploicos, ¿no? Sí, epiploicos. Estos son los apéndices epiploicos que ustedes ven acá, apéndices epiploicos. Ya, hay 2 características. ¿Qué más? El apéndice. ¿Glándulas? Sí, claro, por supuesto, sí. Todo el tubo digestivo secreto, moco. La boca está la moco. Austras. ¿Sí? Austras. Estas austras. Y eso no lo ves en el intestino delgado, ¿no? Austras. Y ahora, ¿qué función cumple? A la pared es como el intestino, ¿no? Mucosa, submucosa, ¿no es cierto? Muscular y serosa. ¿Sí? Ahora, pero la función que cumple, ¿para qué el colon? ¿Qué es lo que hace el colon? Absorción de agua, ¿no? Y electrolito. Absorción de agua y electrolito. ¿Qué más?
se forman las heces. Muy bien, perfecto, ¿no? Esto, principalmente su función es la absorción de agua, ¿no? Entonces el contenido que pasa al intestino delgado, aquí es todavía líquido. Entonces va absorbiendo la mayor cantidad, está en esta primera parte de la absorción de agua. Y lo que, ya la porción distal, y lo que todavía faltó de agua. Todo el 20-30%, inclusive el resto sigue absorbiendo agua, ¿no? El resto sigue absorbiendo agua. Entonces, formación de las heces, ¿no? Entonces, todo el material. ¿Y qué son las heces? Lo que no hemos podido, material no absorbido. ¿Qué más? Sí, bacterias, ¿no? Leucocitos hay, sangre, no hay, no debiera haber, ¿no es cierto? ¿Qué más? Parásitos. ¿Sí? Cuando un paciente llega a tu consultorio, digamos, sin haber referido ni una molestia, pero viene porque quiere hacerse un control anual, ¿no? Doctor, quiero hacerme un control. Entonces ya tú le ordenas los exámenes de laboratorio, ¿no? En el examen de laboratorio le vas a indicar hemograma, ¿no? Para medir cómo está su glóbulo rojo, su glóbulo blanco, cómo están las plaquetas, ¿no? Cómo está su hematocrito, hemoglobina, ya. Y después le vas a ordenar colesterol, triglicéridos, ya, urea, creatinina, básicamente. De ahí dices, ¿qué más estudiamos? Un examen de orina, un examen de heces, sí o sí. Entonces, haces un examen de sangre, orina y heces. Con eso estás estudiando el tubo digestivo, ¿no? Con orina, función renal, ¿no? Y después pedir una ecografía, sí. Puedes pedir una ecografía de tórax. Pues más o menos está estandarizado algunos estudios, ¿no? En salud ocupacional igual, porque la persona que va a ingresar a un trabajo necesita pasar por un examen médico, ¿no? Las empresas exigen, ¿no? Que uno esté sano para trabajar, así que, ¿no? Pues inclusive hay empresas que tienen médicos, ¿no? O sea, revisa la historia, a ver cómo uno puede pasar. Hay muchos, ahora ya hacen empresas de salud ocupacional, pero uno va para un control médico, pides un examen de heces. Entonces el examen de heces, ¿ya pasaron por el examen de heces ustedes en el laboratorio? ¿No han hecho, no han pipeteado? Oh, no han pasado por medicina. Pues en ese tiempo pipeteamos, ¿sí? De salida. Pipeteamos bien. El próximo año toca. Ah, el próximo año. Entonces todos pipetean heces, ¿no? Ya. Pero no tienes que pipetear fuerte, porque tienes que mirar dónde sube, hasta ahí nomás, ¿no? Donde sube. ¿Ya? Y después extenderlo ahí en un portaobjeto al microscopio, ¿no? Las heces, ¿no? Tienen almidón, tienen muchos otros, celulosa, todo material no digerido. Entonces, ¿qué hace? Es el colon formar las heces, ¿no? Entonces, va a formar las heces y se va solidificando aquí hasta. Pero todo el agua se ha deshidratado las heces y entonces la forma sólida ya llega acá. ¿Para qué sirven estas tenias y las austras? ¿Qué función cumplen las tenias y las austras? ¿Cuál es la función? ¿Por qué está la tenia? Está porque sí nomás, todo tiene, ¿no? Una razón de sí, un por qué. ¿Qué hacen las austras? ¿Qué hacen las tenias? Cuando llega a motilidad, ¿no? Tubo digestivo se caracteriza por secreción y motilidad, ¿no? Desde la boca hasta el ano hay movimiento, ¿no? Peristaltismo. Entonces el intestino se está moviendo. Entonces estas tenias lo que hacen es, al contraerse, ¿no? Hacen un movimiento en masa. De modo que lo que está en el colon ascendente ya está en el transverso. Lo que está en el transverso ya está en el colon descendente, ¿no?
contraccionamiento en masa. Y las austras van compactando las heces, ¿no? Esas contracciones segmentales del colon lo que va a hacer es compactar las heces, va a ir compactando las heces. ¿No has visto bonito? Los equinos forman heces bien formaditas, ¿no? Por las austras, pues. Las ovejas. Las ovejas también, ¿no? ¿Han visto? Las Todas las heces por las austras. ¿Mm? El Conejo también, ¿no? Parece cuerpitos de Sí, sí, etcétera, ¿no? Entonces las austras del colon van a dar forma, ¿no? Para compactar las heces. Bueno, dice que es lindo estudiar. Ahí está. Abolladuras, estas son las austras, ¿no? Son los pliegues semilunares, ¿no? Ahí todo esto es más desarrollo, por supuesto, más en esta zona, ¿no? Y en el transverso, donde aquí ya va a llegar la materia sólida. Y los apéndices omentales. Aquí está, ¿no? Ahí están los apéndices omentales. Este libre son masas adiposas, ¿no? Están cubiertos de pelito también. Y estas es las porciones del intestino grueso. Desde ciego, colon ascendente, flexura derecha, transverso, flexura izquierda, ¿no? Aquí también se llama flexura hepática porque está en la relación con el hígado, flexura esplénica porque está en la relación con el vaso, colon descendente, sigmoides, recto y el canal anal y el ano. Todo esto comprende el intestino. La astenia omental mesocólica, ¿no? Y a nivel de ciego, un poco aquí, tengo que no olvidar este órgano delgado, pequeño, y que trae grandes problemas, ¿no? Mira, no hay ningún problema en el colon ascendente, ni en el colon, en el ángulo hepático, pero aquí se inflama, porque un coprolito, son las heces duras, que se impactan ahí en el orificio apendicular y desarrollan una inflamación, ¿no? Una inflamación, una apendicitis aguda, ¿no? Que sigue su curso, se edematiza, ¿no? Luego que se congestiona y por si la obstrucción se compromete la circulación venosa, arterial, se necrosa, se perfora, peritoneo, ¿no? Apéndice, se cae, ¿no? La posición más frecuente es retro, se cae, aquí está. La parte del apéndice, la punta del cuerpo y la base del apéndice. ¿Está bien? Chiquito. Orificio ilial, orificio apendicular, meso apendicular, ¿no? Y aquí está la arteria apendicular, que es rama de la arteria iliocólica, ¿no? Iliocólica. ¿Y por qué? ¿Qué función tiene el apéndice? ¿Por qué está ahí el apéndice? ¿Cuál es la función del apéndice? Actúa como reservorio Tiene abundantes linfantes, ¿no? Es un órgano linfoideo. Este apéndice es como las amígdalas aquí de la, ¿no? Con la amígdala palatina. Okay. En la primera etapa de la vida proveen anticuerpos aquí también, ¿no? Para proteger todo, digamos, el intestino. La vía digestiva, ¿no? La vía aérea ya y la parte alta, que son las amígdalas, palatinas, linguales, todo el anillo de Waldeyer, ¿no? Como órgano de defensa, produciendo anticuerpos. Y esto también cumple una función importante en la primera infancia, donde va a producir abundantes anticuerpos para nuestra defensa. Y después ya cumplió, dice yo ya cumplí, y entonces ya como que no trasciende su función en la adultez, ¿no es cierto? En la adultez. Por eso, sí. ¿Qué pasó?
veamos. Entonces, la válvula appendicular, ¿verdad? Aquí está el ciego y este es el apéndice. ¿No? Es el apéndice. Ciego, ilio, apéndice secal. ¿No? Ahí estamos. La arteria iliocólica, ¿ya? Iliocólica, lleva al colon, al ilio terminal, al ciego y también al apéndice. La arteria apendicular, ¿no? Viene de la iliocólica. Ahí están las variaciones anatómicas. Mira, abundantes nódulos linfáticos, ¿no? Al corte del apéndice, su pared, ¿no? Aquí es donde se forman los anticuerpos. ¿Cuánto mide? 9 centímetros aproximadamente, ¿no? Está por debajo del cielo, debajo del orificio tibial o de la válvula ileocecal. Donde convergen las tres terias, ahí es donde está el orificio. ¿No? Sigamos. Y ahora vamos para el colon ascendente. El colon ascendente y el colon descendente están fijos a la pared posterior del abdomen, a través de la fascia de Todd, ¿no? La fascia de Todd que mantiene unida a la pared. Esto no es móvil, ¿no? Es fijo, esto es fijo. Esto es móvil, el resto es móvil, el sigmoide es móvil. Los segmentos móviles del colon están aquí, ¿no? Entonces, parcialmente esto es retroperitoneal, porque la cara posterior no tiene peritoneo, aquí tampoco hay peritoneo. Aquí sí tenemos peritoneo y aquí sí tenemos peritoneo, ¿no? En la parte posterior. Entonces, aquí están las fases. Esta es la fase. Muy semejante a lo que era la raíz del mesenterio que cruzaba, ¿se acuerdan? Aquí en el colon tenemos en la fascia es el peritoneo parietal, ¿no? Peritoneo parietal que mantiene unido al colon ascendente y al descendente a la pared abdominal. Esas son las fases. Y bueno, el colon tiene ligamentos, ¿no? Que van hacia el diafragma y hacia el ligamento frenocólico y la fase de Todd. Cuando tenemos que movilizar el colon para una cirugía hay que seccionar toda esa fase, ¿no? Entonces tenemos esto que es estómago, ¿no? Este es el ligamento gastrocólico y de aquí se desprende el aumento mayor, ¿no? El aumento mayor. Colon transverso con ligamento gastrocólico. Ligamento gastrocólico. Para movilizar el estómago tenemos que seccionar este ligamento gastrocólico y nos encontramos en el fondo del saco mental, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que movilizar el colon transverso y el ascendente acá, este ángulo, por alguna cirugía, tiene que ligar este ligamento frenocólico. Hay ligamentos también, el colon esplénico, gastrocólico, para movilizar toda esa zona. Descendente, el colon descendente, igual que el ascendente, hay una fase que lo mantiene fijo a la pared posterior. Y después tenemos entonces el colon sigmoide, que se encuentra entre el descendente y el recto. Todo esto es la zona del colon sigmoide, ¿no? Fascias, esto para mostrarnos las fases, ¿no? Las fases. Sigmoide. Mira, el estudio del colon también se puede estudiar por una radiografía contrastada de vario. También podemos estudiar por vía de endoscopía baja o colonoscopía. Ingresa la fibra óptica transanal y hace su viaje, ¿no? Entonces, por aquí vemos la pared, sigamos.
¿no? Flanqueamos la flexura esplénica, ya estamos por acá, y el endoscopista va mirando las paredes, si no hay alguna lesión, y flanquea la flexura hepática, llega hasta el cielo, hasta aquí, ya no puede llegar más allá, ¿no? Llega hasta acá. ¿Está bien? Todo el yeyuno, el hilo, ya no es posible estudiar endoscópicamente, salvo que uno ingiera una cápsula, ¿no? Que filme todo esto. Entonces mira cómo se ven las austrias, ¿no? El relleno, la superficie, los bordes, todos están regulares, no hay nada, no vemos ninguna otra anormalidad, ¿no? Este es sigmoide, ¿no? Sigmoide corto, hay sigmoide redundante, ¿no? Mira, es sigmoide redundante, ¿no? Sigmoide. Entonces, cuando es redundante, corre el riesgo de que esto se volvule, pues, ¿no? Haga una torsión en esta zona, en la base, y entonces produce el bóbulo de sigmoide. Bóbulo sigmoide. ¿Cómo es la irrigación del colon descendente? ¿Qué arteria irriga? Mesentérica inferior. ¿Desde dónde? Tercio, ¿no? Distal del transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Pero ¿hasta dónde? Hasta el tercio superior del recto. Si dividimos el recto en tres, recto superior, medio e inferior, el recto superior está irrigado por la mesentérica inferior. Entonces aquí la mesentérica inferior va a dar una cólica izquierda, ascendente, ¿no? Oye, dice marginal, y la cólica descendente, rama de la cólica izquierda, y va a dar una rama arteria sigmoidea, y va a dar una rama rectal superior, ¿no? En la irrigación. Entonces, todo esto desde aquí es mesentérica inferior. Y la parte del ciego, ascendente y transverso, las dos terceras partes proximales es de mesentérica superior. Entonces, ya ahí estamos. Mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Vamos? Y aquí hay una anastomosis entre la mesentérica inferior y la mesentérica superior. ¿Cómo se llama esa anastomosis? Arco marginal de Drummond. Arco marginal de Drummond. Sí, correcto. La irrigación del recto, entonces, dividimos en tres, ¿no? En tres segmentos: segmento superior, recto medio, recto inferior. El recto superior depende de la mesentérica inferior por la arteria rectal superior. Y el tercio medio del recto está irrigado por la arteria ilíaca rectal media, rama de la ilíaca interna, ¿no? Interna. Y el recto inferior está irrigado por la arteria pudenda, rama de la ilíaca interna. Muy bien, ya. Están firmes. Vamos. Entonces aquí tenemos el tronco espleno-mesentérico y la vena mesentérica superior para formar porte. Y fundamental, este conocimiento es importante, ¿no? Cómo se forma la porta, ¿ya? Y de dónde recibe sangre, ¿no? Entonces cuando hablamos de recto superior va a ir a la porta, va a ir a la porta, es decir, va a ir aquí, a la mesentérica inferior, todo va a ir a la porta acá. Pero el rectal medio y rectal inferior va a ir a la cama, eso no va a ir a la porta, eso tiene que estar ahí. Bueno, esta es la estructura del colon al corte, donde podemos encontrar las capas y la arteria marginal, los apéndices epiploicos. Y cuando hay un debilitamiento en la pared donde ingresa la arteria, ¿no es cierto? Y entonces ahí puede producirse, ¿no?, como una evaginación de la mucosa y ahí lo llamamos divertículo. Por alteraciones principalmente de la motilidad del colon. Entonces decíamos que el colon estudiamos por radiología contrastada y también estudiamos por endoscopia.
colonoscopia. La colonoscopia se puede hacer un estudio con sedación porque hay que insuflar. Cuando llega el endoscopio, no pudiera tener una visión el endoscopista del colon, ¿no? Si no insufla aire en el colon para que pueda visualizarse, ¿no? Entonces, y esto es lo que se ve, ¿no? Ahí está lo que es el lunar, donde están las austras, internamente la lisura, no hay pliegues, ¿no? Como en el intestino delgado. Vamos ya terminando al recto, la porción final del intestino delgado, del intestino grueso. Entonces, más o menos desde aquí hasta donde empieza el colon sigmoide, ¿no? Desde aquí hasta el recto son 15 centímetros aproximadamente, hasta la S3, ¿no? Y donde termina el recto en la flexura perineal, aquí en la flexura perineal. Y luego ya continúa el canal anal, y las columnas, y el canal anal comienza en las columnas y termina en ¿dónde termina? En el pecten, línea pectínea. Otra pregunta, ¿qué es la línea pectínea? De 60 alumnos solo han contestado 3, creo. El pecten, la línea pectínea. Es el cambio de epitelio. Es el cambio de epitelio. Donde cambia el epitelio. Acuérdense en el esófago y el estómago. ¿No es cierto? Hay un cambio de epitelio. Ya es ahí. El esófago es plano estratificado, no queratinizado. Y el estómago es columnar simple. ¿Está de acuerdo? ¿No? Y aquí también hay un cambio de epitelio. Deja de ser, ¿no? Ya empieza a ser plano estratificado, pero queratinizado. Porque ya es piel queratinizada. Acuérdense de esa cama, ¿no? Entonces, esa es la línea del el pecten, la línea pectina no está aquí, ¿no? Y en esto están los senos para salir de los, en estos pliegues de la columna, esos son los senos para salir, son glándulas que secretan, humedecen. Cuando hay una hipersecreción, producen el ano húmedo, Yo me hice un control, ¿no? Simpático, entonces todo el tiempo está mojado, ¿no? Entonces, hay una hipersecreción. ¿Qué más tenemos aquí? Mira, aquí está de perfil, encontramos, esto es la anatomía de la mujer, ¿no es cierto? El sacro, y ahí tenemos el recto, y por delante del recto está el útero y el canal vaginal, ¿no? Canal vaginal. Ahí está el perine, ¿no? La región perianal, perineal. Entonces, tenemos el recto, canal anal. Pero en el hombre aquí no. En el hombre solamente hay vejiga, ¿no? Y sí, entonces en relación está el recto con la vejiga, ¿no? Estos son los pliegues transversos del recto, ¿no? Casi parecido a las válvulas de Heister. Regula el paso del válvula de Heister en la vid, ¿no? Va de un lado, después del otro lado, de un lado, y así son los pliegues transversos del recto. Estos son las válvulas de Houston, el superior y el inferior de Houston, ¿no? Y la válvula de Holzhauer, el medio, si quieren, con este. Entonces, aquí se concentra en esta zona patologías, pues. ¿Qué patologías tenemos acá? ¿No? Hemorroides, porque las venas hemorroidales se dilatan, ¿no? Porque hay una congestión, ¿no? En esta zona, hemorroides, dilatación de las venas hemorroidales, pues hemorroides. Inclusive se hace un notorio hacia afuera, hemorroides externas, y cuando es interno, hemorroides internas.
Otras anormalidades aquí, la patología del ano es la fisura, las fístulas, los abscesos. Los abscesos vienen aquí cuando se inflaman estos senos anales, ¿no? Buscan cómo exteriorizarse. Entonces invaden hacia la pared, entonces la pared se enrojece, aumenta la temperatura, el dolor, y hasta formando un absceso. Y cuando ese absceso se cura, no queda una fístula, sería una fístula, un orificio interno, un orificio externo, fístula. Y esto es el ano. Está provisto aquí de un esfínter, ¿no? Esfínter anal interno, esfínter anal externo. Estos son los esfínter anal externo, ¿no? Y el esfínter anal interno, que es involuntario. El esfínter anal externo es voluntario. Entonces termina el tubo digestivo, desde la boca, inicia siendo deglución, un acto voluntario, y termina, ¿no?, la evacuación en el intestino, siendo un acto voluntario, ¿no? Voluntario. ¿Qué función tiene el recto? Función. ¿Expulsar las heces? ¿Salir las heces? ¿Sí? Claro, aquí es un reservorio, almacena las heces temporariamente, ¿no? Transitoriamente, pero cuando vence la presión, porque aquí en la pared están los sensores que informan al cerebro, ¿no? El acto defecatorio. Entonces, se llena el recto, entonces hay una presión. ¿Cuánto es esa presión? ¿Sabes? ¿Qué dices tú? 10, 15 milímetros de mercurio. Presión intrarrectal, ¿no? Cuando se ve esa presión, bueno, eso lo van a estudiar en la parte de hemofilia, ¿no? En este curso de modo digestivo. Entonces, inicia el deseo de defecar, ¿no? Entonces, cuando hay una presión que se vence, donde actúan los músculos abdominales, los músculos de la pelvis, los elevadores del ano, ¿no? Y los esfínteres. Entonces comienzan a relajarse para evacuar, ¿no? Evacuar su contenido. Es la función principal. Y la parte absortiva también, porque lo que quedó por absorberse, aquí termina la absorción del agua, ¿no? Entonces aquí tenemos la porción profunda del esfínter externo, la porción superficial, ¿no? Y la porción subcutánea. Y el músculo corrugador del ano, claro, aquí está, pero el pecten, aquí está la línea anocutánea, es el pecten, ¿no? Es el pecten, o la línea anocutánea o el pecten, el cambio de criterio, ¿no? Y el canal anal, el esfínter externo, subcutáneo, y es el esfínter externo del ano, la parte profunda, la media y la más superficial, y es el esfínter interno. Y aquí ya están los elevadores del ano, ¿no? Entonces, el esfínter externo del ano está dispuesto, ¿no?, forma de anillo, como todo el esfínter. Pero si se acuerda el músculo cubo rectal que rodea al recto, inmediatamente se encuentra el esfínter. Tiene una porción profunda, superficial y subcutánea, media y profunda. Ahí tenemos las columnas, la línea del pecten, el esfínter anal. Esta es la figura, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los cubos rectales, los isquio, cubo coxígeo y el iliocoxígeo, ¿sí? Iliocoxígeo, cubo coxígeo y cubo rectal, y el esfínter, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se daña el esfínter anal? Entonces hay escape, no controla. Puede haber prolapso. Prolapso.
También, pero eso ya por debilitamiento de los músculos elevadores del ánimo. El recto es una vía, así como empiezas tu examen médico abriendo la boca, terminas colocando el dedo. ¿Sí? El que no coloca el dedo, mete la pata. Claro. Sí, tu examen médico sí. Solo escribes nomás la historia, que el paciente se niega al tacto rectal, pero tienes que escribirlo. Paciente se niega al tacto rectal. Pero si no, ¿qué tal tiene un cáncer de recto? ¿Sí? Cáncer de próstata, por supuesto. Que no, por falta de un examen, ese paciente lo has condenado ya, ¿no? A la muerte. Entonces el médico es responsable. Y siempre el paciente dice, pero yo he ido al médico y no me he hecho un examen. El segundo tampoco, el tercero, sí, los médicos no examinan. Y cuando no examinas, cometes, ¿no?, un acto de omisión culposa, ¿no? Lo que debes hacer, sabes que debes realizar y no lo hiciste, sí, pues, ¿no? Sí, no, ¿por qué no lo hiciste? Estabas apurado. No, pero si lo escribes al paciente, se negó, ahí sí. Entonces, tacto rectal, para estudiar la vía digestiva, porque el paciente no defeca 3 días, 4 días, 5 días, no defeca, está obstruyendo. Haces un tacto rectal, encuentras un fecaloma, es la impactación de materia fecal en el recto que no está pudiendo evacuarse. Fecaloma. ¿Cómo se identifica? Tacto. No, sí, pero o sea, no te confundes con el próstata o algo así. No, próstata pues, está evacuando, ¿no? En fecaloma no evacúa. Y te dice el paciente, ¿hace cuántos días no evacúa? 5 días no evacúa. Mete el dedo y te encuentras con heces duras, como piedra. Eso se llama fecaloma. Y sencillamente tienes que retirar. Manualmente lo destruyes. Lo haces. Dilatas, pues. El ano tiene que dilatar. Entra un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, y abres así y sales. No se podría hacer Eso. Se hacen enemas, todo, pues, ¿no? Mira, a veces fracasa todas estas medidas, ¿no? Le pones medir glicerina, supositorio, es decir, fracasan todas las medidas que tú dices. Al final, extracción manual. Y entonces tú estás de interna, ¿no es así? Vaya a sacar. Mandan a sacar. Ponte guantes, hazlo. Sí. Una vez extraído eso, el paciente puede volver a evacuar normal. Oh, por supuesto, imagínate, estás desobstruyendo, ¿no? Sí, porque son a veces ancianos que no se movilizan, están, ¿no?, postrados en cama, no toman líquido, entonces se hace. Sí. Yo tengo mi suegro de 103 años. Siempre cuidamos de eso, que esté evacuado, porque si no hay que... En la clínica a veces no hay quien lo haga, porque no hay interno, los internos desaparecen. Entonces, no hay interno, nada, entonces yo mismo, ya está, guante. Plin, ya está. Vaselina, plin, ya. Ahora, todos sacamos. Uno por saque. Y cuando empieza a expulsar gases, ya pues, ¿no? Para eso estudias medicina, Así se entiende, pero ¿no? pobrecito, ¿no? Sí. Para eso estudias medicina, ¿no sabías? En medicina tienes que asistir un vómito, tienes que asistir una diarrea, tienes que ir al baño a ver cómo defeca. Si hay un prolapso, simplemente en el baño cuando estoy sentado es donde sale. Tienes que ir haciendo cosas, ¿ok? ¿No? La forma de diagnosticar, examinar, está. Dice, ¿cómo lo hago? No, aquí lo tienes que hacer. No, chicos, para eso estudiamos, pues. ¿No? Para eso estudiamos. Pero es lindo. Ayudar a las personas, servir. Cuando el paciente está feliz, luego dice, oh, ahora sí, ¿no? Porque,
Bueno, esta anatomía ustedes ya conocen, ya no queremos más de irrigación al resto, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y si venoso también, el recto superior va a la porta, recto medio e inferior va a la cava, ¿ya? Está bien. Bueno, este es el tubo digestivo. El tronco celíaco va para el hígado, vaso, el estómago y la primera porción del duodeno. Luego la segunda, no confundir, vamos a decir mitad proximal, ¿no? Al tronco, mitad distal del duodeno hasta 2/3 proximal del transverso, que es el pericardio superior. Desde allí hasta el final, hasta el año, va por la mesenterica inferior. ¿No es cierto? Ya conocemos. ¿Está bien? Necesitaba venoso. Es cava, ¿no? Y es porta. La cava cruza el hígado, recibe sangre del hígado, pero la porta sí llega al hígado. Lleva todos los nutrientes que han sido absorbidos en el yeyuno al hígado para ser metabolizados. Es la ciencia de la nutrición, ¿no? Y las somos portas sistémicas que están dadas aquí, donde se une el sistema cava con el sistema porta, la unión de las esofágicas inferiores, ¿no? Con la gástrica izquierda. ¿Está bien? La inervación simpática, parasimpática, a través de los nervios esplánicos, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos, y este es de inervación propia, autónoma del intestino. Tú puedes denervarlo, la parte del sistema nervioso simpático, parasimpático, pero el intestino sigue trabajando porque tiene un sistema nervioso propio, y es el Auerbach entérico y el submucoso de Meissner, ¿no? Aquí. El Auerbach está entre la circular y la longitudinal, el Meissner es submucoso, y la función del Meissner es participa en la secreción, ¿no? Del tubo digestivo, y el Meissner en el Auerbach en la motilidad intestinal. ¿Está bien? Ya estamos listos. Nos falta una semana para el examen. Para el examen, primer examen, con todo, ¿ah? Sí, con todo. ¿Sí? Ese tiene que ser un buen examen. Voy a lo que venga. Vamos a ver. Sí.